Buenas tardes, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia. Gracias por contactarse con nosotros en esta oportunidad, que juntos podamos compartir las bendiciones de la palabra del Señor. Esperamos que haya tenido una semana bendecida y que esta semana que hoy comienza sea aún mejor para la gloria de Dios. El Señor sigue sentado en su trono, Él sigue rigiendo el universo. Amén, y en Él podemos estar seguros, confiados y tranquilos. Amén, bendito sea su nombre. En esta oportunidad vamos a compartir el tema Gracias a Dios por tu perdón. Y vamos a estar dando lectura inicialmente en el Salmo 32, versículo 1 al 5. Me acompaña por favor en el Salmo 32. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre, damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Damos gracias por tu palabra. Envía tu espíritu, envía tu palabra esta preciosa tarde. Renuévanos, transfórmanos, vivifícanos. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, entender las cosas que tú nos enseñas, nos revelas a través de ella. Mueve nuestra voluntad a través de tu espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Cuando el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo pone el apóstol Pedro, nos llamó a una nueva etapa, nos llamó a un nuevo estilo de vida, a una vida nueva en Cristo. Aleluya. Ahora, esa vida nueva es imposible alcanzarla mientras el hombre no es libertado del pecado de sus casas y sus consecuencias. Por eso es importante entender que mientras nosotros no tengamos una vida ausente de pecado, va a ser difícil entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Va a ser difícil entrar en una vida abundante. Ahorita a estas alturas ya entendimos que el evangelio no es religión. Jesús no dijo yo vine para que cambies de religión. Jesús dijo yo vine para que tengan vida. No cualquier vida, dijo vida en abundancia. Amén. En el mensaje anterior hablamos un poquito acerca de la vida de Sansón. Tocamos unos aspectos de la vida de Sansón. Sus malas decisiones trajeron serias consecuencias en su vida. Y esto nos habla de que la Biblia es inspirada por Dios, porque Dios no habla de los personajes que aparecen en su palabra solamente de las victorias, de las cualidades, de los hechos heroicos. No, Dios también habla de sus debilidades, de sus caídas, de sus derrotas. Vamos a hablar un poquito acerca de otro personaje muy conocido en la Biblia, el rey David. Vamos a experimentar una experiencia de David. No muy agradable, pero vamos a aprender, porque para eso está escrita en la palabra de Dios también. Dijo en capítulo 10 de 1 de Corintios, dijo el apóstol Pablo, estas cosas quedaron escritas para nosotros como ejemplo. Entonces, hay mucho que podemos aprender de ellas. Aleluya. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era el menor de sus hermanos. Era obediente en todos sus padres. Disfrutaba de la presencia de Dios.
Dios vio la pureza del corazón de este hombre. Amén. Lo eligió para ser su siervo. Era un hombre valiente, temeroso de Dios. Amén. Y el Señor lo escoge para ser rey de Israel. Lamentablemente, en un momento de debilidad, David cometió un grave pecado delante de Dios. A pesar que era un hombre grande y poderoso, y tenía todo el poder para conseguir lo que quisiera, no pudo ocultar, no pudo encubrir su pecado. Porque el pecado no ofende a la gente, el pecado ofende a Dios. La gente no es Dios para ser ofendida por el pecado. El pecado no es transgresión de la ley del hombre, el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado ofende a Dios. A nosotros nos preocupa la gente, pero no debía preocupar mucho la gente, nos debía preocupar Dios. Porque el pecado ofende a Dios directamente. Y es Dios el que toma las riendas en el asunto. Amén. Y el que hace justicia. Aunque David trató de esconder su pecado de todas formas posibles. Amén. No pudo lograrlo porque en la Biblia está declarado que nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Todo lo que el hombre haga en secreto, tarde o temprano Dios lo va a manifestar a los ojos de todo el mundo. Principio que tampoco debemos olvidar. ¿De acuerdo? Hay dos causas muy significativas que llevaron a David a esta condición. La primera fue que, estando el pueblo de Israel en guerra, David no salió a la guerra, sino que se quedó en su palacio. O sea, no salió en el tiempo que debió haber salido. Amén. Sino que se quedó en el palacio. O sea, esto nos habla un poquito también de el peligro de la distracción. El peligro de los descuidos espirituales. La tentación va a llegar, los estímulos van a llegar. El descuido espiritual es una desventaja enorme. Amén. Y aquel que esté descuidado cuando le llegue el estímulo, le llegue la tentación, de cualquier tipo que sea, corre peligro. Eso es una de las cosas que hemos hablado en este tiempo. Este es un tiempo peligroso. Porque es un tiempo que promueve el descuido. Es un tiempo que promueve el no estar ocupado en las cosas espirituales. Es un tiempo que promueve el ocio espiritual, la ociosidad, la haraganería espiritual. Amén. El descuido, el no estar atento a la palabra, el no ocuparse del ayuno, de la oración. Amén. Es un tiempo en el cual el diablo no va a perder oportunidad. Así es que es importante estar despierto. Entonces, en este momento de relajamiento, llegó la tentación, llegó a la vida de David el estímulo, y vio a una mujer desnuda y la codició en su corazón. En Mateo 5:28 Jesús dijo: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A David no le importó que esta mujer fuera casada, no le importó cuáles fueran a ser las consecuencias de sus acciones, no se puso a pensar en las consecuencias. ¿Se acuerda el mensaje, del domingo pasado? Todo tiene un precio. Perseveró hasta alcanzar su deseo y trató, repito, de ocultar su pecado de todas las formas posibles, y en ese intento de ocultar su pecado hizo todavía algo más grave. Llegó al grado de planear la muerte del esposo de Betsabé, la muerte de Urías heteo. Este es el problema con el pecado, que lleva hacia otra cosa, y hacia otra cosa, hacia otra cosa. Es como una pelotita de nieve que viene rodando hacia abajo en una montaña. Entre más rueda, entre más rueda, entre más rueda, más grande se vuelve. Amén. Bueno,
Por eso es que es importante ponerle un paro, por eso es importante no caer en las redes del pecado, en la tentación. Amén. Por eso es importante no dejar que avance. Amén. No permitir que nuestros deseos carnales tengan rienda suelta, porque van a tener serias consecuencias. ¿Cómo las tuvo en la vida de David? ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Ahora, sabiendo que la maldición, como dice la palabra de Dios, nunca viene sin causa. Vamos a ver lo que David experimentó. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versos 7 al 12. Ahora, el profeta Natán llega donde el rey David y le comenta sobre una alegoría y le dice: hay un hombre que tiene una oveja, un hombre pobre. Hay un hombre rico que tiene muchas. Y convidado personas a la casa de este hombre rico, él toma la única oveja del hombre pobre, a quien éste había criado, había cuidado, había sostenido, a quien quería como una hija, y la sacrifica para darla, amén, como manjar en su casa a los que habían invitado. ¿Qué opinas tú de esto?, le dice Natán a David. Entonces lo que dice 2 de Samuel, capítulo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Escuche cuál fue la respuesta del profeta Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di de la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Aleluya. A veces necesitamos ser enfrentados para poder reconocer lo que estamos haciendo. David no tenía conciencia de la gravedad de su pecado. Y a veces nosotros no tenemos conciencia de la gravedad de las cosas que hacemos. Seguimos engañándonos pensando que las cosas están bien, aunque no lo estén. Y lamentablemente, hasta que somos confrontados, entonces tomamos conciencia de la gravedad de las cosas. No hay necesidad de llegar ahí. Tenemos un Dios grande y misericordioso a quien podemos acudir en cualquier momento y clamar misericordia, a quien podemos confesar nuestros pecados y apartarnos para ser restaurados. Pero a muchas personas, lamentablemente, les es necesario ser confrontados. David tuvo que ser confrontado. Fue confrontado por Natán. Amén. Conforme a lo que había hecho, respecto a lo que había hecho. Entonces, la primera consecuencia que vino sobre la vida de David es que la bendición material cesó. Le dice Dios: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más de lo que ya le había dado. Quiere decir, en ese momento paró la bendición material.
Porque cometemos nosotros el error de pensar que lo espiritual y lo material no tiene conexión. En el mundo quizás no, en el reino de Dios completamente. En el reino de Dios tiene una conexión directa. Todo lo demás en mi vida prospera conforme a mi alma prospera. Entre más santo soy, más próspero voy a ser. Entre más pecador soy, más hundido voy a estar. Amén. No nos confundamos. Hagamos claro este concepto. Dios quiere que en todo seas prosperado y que tengas salud y que en todo seas enriquecido, así como prospera tu alma. La prosperidad sin santidad es un engaño, porque el impío prospera solo para ser destruido, dice la palabra de Dios. La bendición financiera cesó, vino un espíritu de violencia a la familia, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Vino un espíritu de violencia. David sufrió muchas vicisitudes. Su hijo Absalón se rebeló contra él, quiso usurpar el trono por la fuerza. Tuvo que pelear muchas batallas. Amén. Para poder proteger su reinado, el pueblo de Israel. Aleluya. Su hija experimentó violencia también. Su hijo murió, el hijo de Betsabé falleció. Este hombre pagó serias consecuencias por lo que había hecho. Y este es un principio que hay que aprender. El pecado tiene consecuencias. Y aunque la misericordia de Dios se extienda y no seamos destruidos y no seamos consumidos, como en este caso le dice Natán a David, ya Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Tenemos que entender algo. Es muy posible. Y aunque recibamos perdón, y aunque la misericordia de Dios se extienda, aún suframos consecuencias. Amén. Porque ya no somos esclavos. Este es un punto bien importante, mi amado hermano. Cuando usted peca como cristiano, usted lo está haciendo con conocimiento y voluntad. Porque usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya sabe lo que está haciendo. Eso trae graves consecuencias. No es lo mismo cuando estabas en el mundo, muerto en delitos y pecados, esclavo del diablo, de tu concupiscencia, ¿no? Hoy eres libre. Hoy has sido justificado. Hoy eres santo. Hoy eres hijo de Dios. Hoy tienes conocimiento pleno de lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando pecas, sabes exactamente lo que estás haciendo. Eso, aunque seas perdonado. Y aunque la misericordia de Dios se extienda para que no seamos consumidos, puede traer consecuencias. Y en la mayoría de los casos las va a traer. Cosas muy importantes en las que hay que pensar y meditar. Amén. Vino un espíritu de violencia en la familia. ¿Cuál fue otra de las consecuencias? Entró maldición. La maldición no entra sin causa y el pecado es una de las causas principales por las cuales la maldición está en la vida del hombre. Amén. Los males que azotan a la humanidad son consecuencia del pecado. Bueno, leamos verso 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Ya mencioné el caso de Absalón, que quiso usurpar a la fuerza por la violencia el trono de su mismo padre. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fue sometido a la vergüenza pública. Mis amados hermanos, hay mucho pueblo de Dios ocultando pecado. Hay mucho pueblo de Dios ocultando el pecado.
Hijo del Señor, estás oyendo este mensaje, apártate del pecado antes que te destruya. Apártate del pecado antes que el juicio de Dios descienda. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuando el juicio de Dios es declarado, no hay vuelta atrás. El reglazo viene, y viene fuerte, porque si no, nos perdemos, si no somos disciplinados de parte del Señor. David fue sometido a vergüenza pública. Natán se dio cuenta de lo que hizo. Muchos otros se dieron cuenta de lo que hizo. Y principalmente Dios, y lo que Dios le está diciendo es tremendo: tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual será con tus mujeres a la vista del sol. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Lo que tú hiciste en secreto será hecho a la vista de todo el mundo, a la vista del sol. ¡Wow! Vino enfermedad y muerte, consecuencias del pecado. La pobreza, la maldición, la enfermedad, la muerte son consecuencias del pecado, bíblicamente hablando. Verso 14 dice: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Ya dijimos anteriormente, el pecado ofende a Dios, no a la gente. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Verso 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Bueno, yo creo, hermano, que el que tiene entendimiento y es inteligente y puede entender estas cosas, va a ser alguien que va a caminar con cuidado, va a ser alguien que va a medir sus pasos, que va a examinar sus caminos y que entiende cuáles son las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. No son leves, el pecado no es leve, nunca, delante del Señor. Por eso somos llamados a ser santos. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Lo glorioso es que David experimentó también arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Como dije anteriormente, no había tenido conciencia de sus pecados hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Lo glorioso fue que esto produjo en él una convicción de pecado, esto produjo en él un arrepentimiento genuino. Amén. Y ese arrepentimiento lo expresa David en el Salmo 51, usted lo puede leer en casa, donde nosotros vemos el dolor que este hombre siente por haber ofendido a Dios, confiesa sus pecados, renuncia a ellos, implora que el Señor lo restaure, espera y recibe la misericordia de Dios. Aleluya. Confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia y sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. David era un hombre inteligente y también espiritual, pero que lamentablemente fue seducido por su concupiscencia en un momento de descuido y debilidad. Por eso tenemos que cuidar, porque no somos super cristianos. Amén. Ningún hombre está excepto de pecar, ningún hombre en la faz de la tierra puede decir que nunca va a llegar a cometer pecado. Si se aparta de Dios, va a ser presa fácil. Si se descuida espiritualmente, va a peligrar tremendamente. Amén. Dependemos del Señor, dependemos de su presencia, dependemos de la unción del Espíritu Santo, dependemos de la obediencia a su palabra, de su cuidado, de su guianza. Debemos usar nuestra voluntad para buscar la justicia, la santidad, ser sabios y ser inteligentes,
para vivir en victoria. Años después, David compuso el Salmo 32, donde expresó la dicha de haber experimentado y alcanzado perdón. Una de las bendiciones más grandes que nuestra alma puede recibir es el perdón de nuestros pecados. Ahí es cuando empiezan, como dice la palabra de Dios, los días de refrigerio. Amén. Allí el rey David recuerda que el pecado afectó las tres áreas más importantes de su vida. Vamos al Salmo 32. Amén. Nuevamente. Vamos a ver las palabras del rey David. El pecado afectó el área física. Mira lo que dice el verso 3. Capítulo 2, verso 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras calle. En la confesión hay sanidad. En la confesión hay liberación. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Afectó su área emocional. Amén. En mi gemir todo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Aleluya. Amén. Afectó su condición física, afectó su condición emocional. El pecado carcome, el pecado destruye, el pecado ata. Por eso es que vemos tanta gente quizás atada en el pueblo de Dios, maniatada, sin libertad para poder adorar, para poder servir. Todo el tiempo están en una lucha constante para poder hacer lo que tienen que hacer. No pueden surgir, no pueden avanzar, no pueden crecer. Están en una constante estancamiento. Amén, en una constante opresión que no les permite vivir con esa libertad que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario. Amén. Afectó su estado material, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su prosperidad, su bienestar, la seguridad de su trono fue afectada. Amén. Al grado, como repetimos, que de su propia casa salió la violencia, la traición, la muerte. Amén. Su hijo fue asesinado por su mismo general. Joab mató a Absalón. Amén. Tremendo. Pero también David recuerda que por confesar su pecado fue perdonado y santificado. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Desde entonces este hombre tuvo la certeza de que, aunque llegara la prueba, la tentación, la adversidad, no volvería a caer en ese error. Amén. Para la gloria de Dios. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Aleluya. Desde que David fue perdonado y restaurado, había un nuevo cántico en sus labios. Es el cántico de ser libre. Es el cántico de ser restaurado, de ser perdonado. Es el cántico de saber que lo que está por delante en la vida será bendecido por la mano poderosa de Dios. Es el cántico de saber que podemos caminar seguros, sin miedo y sin temor, porque el pecado ya no nos alcanza, ni sus consecuencias nos alcanzan, y que nuestro destino es un destino de gloria. Nuestro destino es un destino de bendición, de prosperidad, de gozo, que puedo ser sano, que puedo ser libre, que puedo ser próspero. Amén, que puedo vivir en victoria, que puedo vencer al diablo.
que puedo entrar en una tierra que fluye leche y miel y que puedo un día estar en la gloria, en la misma presencia de aquel que me amó a tal grado de dar su vida por mí y murió en la cruz, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios borra completamente los pecados del hombre, y así como están de distancia el cielo de la tierra, Dios aleja completamente, los aleja y se olvida de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender que no podemos ser bendecidos cuando hay pecado en nuestra vida. Dios quiere bendecir. Dios quiere prosperar. Dios quiere darnos victoria. Pero hay mucho pueblo de Dios enredado en esta situación, en pecados ocultos. Amén. En adulterio, en fornicación, en mentiras, en chambres, en chismes, en pornografía, en lascivia, en mentiras. Y lo peor del caso es que no hay conciencia de estas cosas. Y el peligro enorme es que traerá consecuencias, estemos conscientes nosotros o no. Entonces, si estamos conscientes, haremos lo que hizo David. Buscaremos la presencia de Dios en ayuno y oración. Buscaremos su misericordia, su perdón. Buscaremos la restauración. Renunciaremos al pecado. Haremos un pacto con Él de vivir en santidad desde ese día en adelante para la gloria de su nombre y poder gozar de las bendiciones que como hijos de Dios nos corresponden. Nuestra herencia no es una vida de calamidad. Nuestra herencia no es una vida de conflicto, de necesidad, de enfermedad, de problemas financieros, familiares. Nuestra herencia es una vida abundante. Nuestra herencia es una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. No impidamos recibir esa bendición nosotros mismos. Vivamos una vida ausente de pecado. Y si llegáramos a pecar involuntariamente, hagamos lo que hizo el rey David. Como acabo de decir, busquemos el perdón y la restauración, apartémonos y sigamos el rumbo hacia el cual debemos dirigirnos como hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te invito esta tarde a reflexionar sobre tu vida, sobre tus caminos. Yo te invito a hacer una oración. Pues si hubiera pecado oculto en tu vida, que esta sea la tarde de tu liberación. Nuestro trato es con Dios. No esperemos ser confrontados. El Señor es grande, es lento para la ira y grande en misericordia. Un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Oremos esta tarde. Inclina tu rostro ahí donde usted está. Acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor incondicional. En este momento, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras faltas. En este momento, Señor, delante de tu presencia, somos confrontados por tu Santo Espíritu y por tu palabra y oramos. Tú envíes tu poder libertador, tu poder sanador sobre nuestras vidas. Que toda atadura, todo yugo de esclavitud del diablo, de la carne, del pecado sea destruido en el nombre de Jesús. Hagamos que la unción de tu Espíritu, el poder de tu palabra,
traiga sanidad, traiga liberación en nuestra vida. Traiga, Señor, un espíritu de santidad y arrepentimiento para gloria de tu nombre. Como hijos tuyos, declaramos esta tarde, Padre, nuestra intención, nuestro anhelo de vivir en santidad y justicia delante de tu presencia, de agradarte y servirte. Tú eres digno de vivir una vida que te agrade y te honre, Señor. Exalte y glorifique tu nombre. Aquí damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Recibe nuestra oración. Recibe el arrepentimiento de aquel que hoy, Señor, rinde a ti su corazón. En el nombre de Jesús, extiende tu gracia, tu salvación. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ten una semana bendecida, mi amado hermano. Amén. Bajo la guianza del Espíritu. Comienza la palabra. Que el Señor bendiga y prospere. Que todo lo que usted haga para la gloria de Dios. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Amén. Mensaje, bendiciones. Extendiste tu mano y me diste salvación. Tu mirada me ha cambiado, me has marcado el corazón. Extendiste tu mano y me diste salvación. Tu mirada me ha cambiado, me has marcado el corazón. Extendiste tu mano y me diste salvación. Y miro a tus ojos y veo tu gracia. Pude sentir tu perdón. Y miro a tus ojos y veo tu gracia. Pude sentir tu perdón sobre mí. Dile, Señor, siento tu perdón sobre mí. Abrázalo, ahí está sobre ti. Dile, aquí está mi corazón, oh Dios. Díselo, díselo, díselo. Y miro a tus ojos y veo tu gracia. Pude sentir tu perdón. Y miro a tus ojos y veo tu gracia. Pude sentir tu perdón. Pude sentir tu perdón. Pude sentir tu perdón. Díselo con todo el corazón. Pude sentir tu perdón. Pude sentir tu perdón sobre mí.
Apláudele un momentito. El Espíritu Santo está en este lugar esta noche.